pasados, ¿verdad? Pero, porque yo no lo había escuchado. Yo en todas las iglesias había oído el diezmo, en todas las iglesias. La primera iglesia que yo escuché que no se cobraba el diezmo apenas hace un mes, con el hermano soldador que hizo las puertitas ahí abajo, que se congrega aquí adelantito en el Chilpancingo. Dice, no, en la iglesia no se cobra el diezmo, dice el pastor, nos explicó que el diezmo es para los judíos, dice. Me dice el hermano no sabe mucho de la palabra, pero lo poquito que supo me lo dijo. Y si el mismo pastor nos dice que él estudió en un seminario teológico, y en el seminario le dijeron, aquí se estudia para hacer billetes, le dijeron al pastor en el seminario teológico. Y dice, la verdad aquí se estudia para hacer billetes, dice, y si quieres hacer billetes pues tienes que estudiar de esta manera. Total que no le gustó al pastor, se salió, y él no sé qué teología lleve, ese pastor no lo conozco, pero dice el hermano, él nos ha explicado que el diezmo en realidad es para el pueblo de Israel y no para la iglesia. Dije yo, la primera iglesia que conozco que así en persona. Y pues en internet me he dado cuenta que somos muchos que pensamos igual. La palabra, aquí les puse la mención de los diezmos en las dispensaciones, porque lo vamos a dividir por dispensaciones, el tiempo. Y la primera mención está aquí en Génesis 14, en la dispensación de la promesa anterior a la ley, ¿ya? Con Abraham y Jacob. Luego viene la ley, y ahí ya Dios da una ley para el pueblo de Israel, ya de manera, es una ordenanza, un mandamiento de Dios para el pueblo de Israel. Lo vamos a ver los pasajes, el Levítico 27, Números 18, Deuteronomio 14 y el clásico, ¿verdad? El clásico de clásicos, Malaquías 3, pero ya en Malaquías 3 igualmente al pueblo de Israel, pero aquí está la ley, y en Nuevo Testamento, lo que es la iglesia, aparecen los diezmos, aparecen con el Señor Jesús, y aparecen en Hebreos, recordando a Melquisedec, a Abraham, que dio los diezmos a Melquisedec. Pero recordemos que aquí se divide el Nuevo Testamento, es partes de la ley, los evangelios, hasta Hechos capítulo 2, que viene el Espíritu Santo, inicia la iglesia. Y no se menciona absolutamente nada, ni en la iglesia primitiva, ni el apóstol Pablo, ni ya no se vuelve a mencionar los diezmos, hasta en Hebreos, cuando se compara a Melquisedec con el Señor Jesús, ¿ya? Como el sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Pero ya no se menciona como un mandamiento, ni para los judíos, porque ya la dispensación cambió, ¿ya? El propósito de Dios cambió, y ni los judíos es para guardar la ley, los judíos deben de creer en Jesucristo actualmente. Entonces, el diezmo está mencionado aquí, y el diezmo es para el pueblo de Israel. No vamos a enseñar que es pecado, ¿verdad? Para nada, no es ningún pecado diezmar, nadie ha dicho eso. El diezmo es el 10%, y algo muy interesante, bueno, ahorita lo vamos a estar viendo. Primero las preguntas que nos podríamos hacer es, número uno, el diezmo, pues cuando platicamos con hermanos, ¿el diezmo es bíblico? Yo les pregunto, ¿es bíblico el diezmo? Amén. Amén, ¿eh? ¿Bíblico por qué? Pues aparece en la Biblia, es bíblico. ¿El diezmo es aplicable a la iglesia? No. ¿Ya? Y ahorita vamos a ir viendo los pasajes, ¿verdad? ¿El diezmo lo enseña el Nuevo Testamento como una exigencia, una obligación para la iglesia? No, ¿verdad? ¿Es suficiente el Antiguo Testamento? Lo que enseña el Antiguo Testamento
¿Es suficiente para aplicarlo a la iglesia? No. Pueden contestar cualquiera, ¿eh? ¿Se puede sostener una iglesia sin el diezmo? Que también me hicieron esa pregunta, ¿eh? ¿Se puede sostener una iglesia sin diezmar? Sí, dice el hermano. ¿El Señor Jesús o los apóstoles enseñaron el diezmo? ¿El Señor Jesús cobró el diezmo? No lo cobró. ¿Y la iglesia primitiva diezmaba? No. Ofrendaba, ¿eh? Ofrendaba. Pero no diezmaba, ¿eh? Miren, hermano, Amén. Lo que siempre les había enseñado y ahora se lo repito, muchas iglesias enseñan a los hermanos a diezmar, pero no como una obligación, no como un mandamiento que esté para la iglesia. Y eso, vi un comentario en Facebook que dice, ¿son los diezmos obligatorios para la iglesia? Y la contestación es no. Entonces, nunca debe de obligarse a ningún cristiano a que tiene que diezmar. Sin embargo, si el Señor, como decía ahorita el hermano, pone en el corazón de un hermano, no nada más que venda una propiedad, como lo hizo con Ananías y Zafira y con muchos otros hermanos cuando inició la iglesia, pero los hermanos de la iglesia primitiva lo dieron todo, sus vidas mismas las ofrendaron al Señor, y todo lo que tenían, y eran perseguidos, y compartían con todos las condiciones en que estaba entonces la iglesia. En esos lugares, cuando empezó la iglesia, era algo fenomenal y hermoso, porque nadie decía que tenía más que otro, porque todos se repartían conforme a la necesidad que había en cada quien. Entonces la idea desde la iglesia primitiva es de que el Señor va a poner en el corazón de cada cristiano, porque el Espíritu Santo para eso está en el corazón de cada cristiano, que dé conforme la voluntad de Dios y que se entregue primeramente Él al servicio del Señor, su vida al servicio del Señor, sin que le tengan que pagar. Entonces es obvio que una iglesia, que un pastor no es asalariado, no es difícil que se sostenga en los gastos básicos, en sus gastos básicos. El problema en las iglesias consiste en que hay pastores que no es suficiente lo que se les da, y quieren más, y quieren más, y quieren más, y ponen a vender, que a vender comida, que a vender esto, que a vender aquello, que a lavar carros, que a hacer meses, que a hacer todas estas cosas. Muy similar al catolicismo, para sacar ingresos, para sacar dinero. Y no debe de ser así tampoco en la iglesia, que nos estemos comercializando unos con otros, vendiéndonos. Amén. Y ahorita vamos a ir también a esos pasajes, cómo el Señor repudia el negocio, lo repudió el Señor. Se menciona del enojo del Señor Jesús. El único enojo que tuvo fue con el negocio en el templo, ¿verdad? Y repudia el dinero, el hacerse ricos, enriquecerse, el pelearse por el dinero, la codicia, todo sobre el dinero. Todo eso está repudiado por el Señor Jesús, por Dios desde el Antiguo Testamento. Es más, el diezmo, aquí estaba el diezmo por Dios para el pueblo de Israel, pero nunca se menciona que el diezmo es dinero. El diezmo son alimentos, es ganado y es fruto de la tierra. Ese es el diezmo. Jamás se menciona que es 10% de ingresos, de dinero. No está mencionado. Aunque hay pasajes donde dice que si vives lejos y no puedes llevar tus diezmos, puedes traer el dinero de los alimentos, pero al llegar acá puedes dar el dinero para comprar los alimentos. Ahorita lo vamos a ver. Y fue el negocio que hacían en los templos, que ya vendían afuera los alimentos.
Ya vendían afuera los alimentos, trae tus diezmos de tu dinero y aquí te vendo, gano vendiéndote el alimento y gano el dinero. Entonces todo eso, el Señor cuando llegó y lo miró todo eso en el templo, se enojó demasiado, y vamos a ver estos pasajes. Vamos primeramente a Levítico 27, vamos a ver la ley, vamos a empezar aquí con la ley, y ahorita vamos a ir más anterior a la ley, porque los que apoyan el diezmo en la iglesia, yo lo escuché una vez, se van a estos pasajes anterior a la ley, lo escuché con el hermano Estrada una vez, se van a anterior a la ley, era gentil Abraham, dio diezmos. Primero Levítico 27, vamos a leer del 30 al 34, Levítico 27, 30 al 34, amén. Todo diezmo, dice el título de arriba, todo diezmo de tierra, árboles y animales, ¿verdad? No mencionó dinero, ya había dinero, pero no se menciona el dinero ahí. Dice en el versículo 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, esto quiere decir semillas, como del fruto de los árboles, ¿verdad? Frutas de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea que le va a costar, ¿verdad? Si voy a diezmar. Tengo 10 vacas, las cuento, 10, 9, 10. La 10ª vaca va para Dios, se la voy a dar a Dios. ¿Por qué? Porque le juntaban el alimento para los levitas, ¿verdad? Ese alimento era para una de las tribus de Israel. Eso era dársela a Jehová, ¿verdad? No se la daban a Dios, se lo daban a su pueblo también. Y ayudaban a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados de judíos, de israelitas. Y luego dice, y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Así no puede decir, esta vaca es mala, este fruto no me gusta a mí. No vas a mirar nada de eso, ni lo cambiará. Si lo cambiare, tanto él como se dio en cambio serán consagradas a Jehová. No podrán ser rescatados. Y luego dice el último, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel, ¿verdad? No para la iglesia. Esos son mandamientos que ordenó Jehová de Moisés para el pueblo de Israel. Ahí ya está muy claro que es para el pueblo de Israel. Parte de la ley. Números 18. Vamos a leer ahí enseguidita Números capítulo 18. Números 18. Versículos del 19, lo vamos a leer del 19 hasta el 26, vamos a leer, del 19 al 26. Ahí está, en el versículo 20 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, dijo Dios, le dijo a Aarón, ¿verdad? Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Todos los diezmos iban a ser para los levitas. Mas, dice, en el 24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Los levitas iban a recibir todos los diezmos del pueblo de Israel, y de todo lo que iban a recibir, le iban a dar a Jehová el diezmo de todos esos diezmos. Aún así, iban para apoyar a los huérfanos y viudas. Pero se está hablando de comida, alimentos, carne, vacas, corderos.
No se menciona dinero, no se menciona semanalmente lo que ganas, el 10% de lo que ganas, dámelo. No se menciona eso, hasta aquí no. Luego se empezó el negocio. Vamos a ver aquí en Deuteronomio. Vamos a ver, se me que ahí es en Deuteronomio donde comienza el negocio, donde ya dicen, caray, también se puede con dinero. Le vamos a cambiar poquito la ley y nos vamos a enriquecer. Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, y lo vamos a leer. Sería muy largo leer todo, pero vamos a leer del versículo 22 al 26. Amén. Ahí es donde comenzó el dinero. Yo me imagino que aquí comenzó el negocio, ¿verdad? Con los fariseos, con los judíos, que aquí comenzó el negocio que llegó hasta el templo. Cuando el Señor Jesús llegó, ya el templo era un mercado, ¿verdad? Ya era un mercado ahí. Dice, versículo 22, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Todo el producto del grano. Y comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová. No se mencionó el dinero, ¿ah? Después dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, esto quiere decir comprar, o por cualquier cosa que tú deseas, y comerás allí. Y, o sea, porque eran pueblitos, pues no eran ciudades grandes como ahora, eran pueblitos y entonces estaban lejos. No puedo llevar yo todos los granos y las vacas, los animales, no lo puedo llevar. Bueno, pues lleva el dinero y acá lo puedes comprar, y eso es lo que estás diezmando. Comienza el negocio, yo lo veo así, porque ya viene el Señor Jesús y encuentra eso, el mercado. Y ahora pues se ha extendido pues a la iglesia, y estos pasajes, y no tanto estos pasajes, es Malaquías. Vamos a leer ahí de una vez el de Génesis. Vamos a ir acá atrás, a Génesis 14, porque entonces se excusan, ¿verdad? Los que meten los diezmos para la iglesia dicen, bueno, no, pero eran los diezmos en la ley. Pero acuérdense que antes de la ley, un gentil, que es Abraham, que era gentil, diezmó, dice, pero eso pues no tiene nada que ver con la iglesia, la promesa. En ese sentido no tiene nada, sí tiene que ver con la iglesia, la promesa, en otro sentido que ya hemos visto en Gálatas, pero no tiene nada que ver con estos diezmos. Génesis 14, 17, del 17 en adelante, 17 al 20. ¿Verdad? Se trata de en el capítulo, o sea, leyéndolo completo, pues se llevan a Lot, estos reyes. Abraham se va y rescata a Lot y se enfrasca ahí en una lucha con esos reyes, y sale victorioso Abraham, y trae el botín de lo que recuperó en esa guerra. En Hebreos 7 se menciona de Abraham que dio los diezmos del botín, pero se le agrega ahí el apóstol, del botín, dice en Hebreos 7. Vamos a leer ahí Hebreos 7 así nomás rapidito, el que lo encuentre. Ya viendo los dos pasajes nos damos cuenta que Abraham dio diezmos del botín, de lo que recuperó en la guerra. No dio diezmos de sus propios bienes. Abraham no dio diezmos de sus bienes, sino de lo que había recuperado en esa guerra. Dio diezmos del botín. Y en Génesis 14 dice, 14:20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano.
y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? Y acá ya vemos que es del botín, ¿ya? De todo el botín. Entonces los pasajes hay que juntarlos y se interpretan correctamente, porque entonces dice, dio diezmos de todo, de todo. Sí, pero en Hebreos dice del botín, de todo el botín. Vamos a Génesis 28. Génesis 28. Y vamos a ver a Jacob, que ya aquí podríamos decir que es un hebreo, ¿verdad? Porque a Abraham le empezaron a decir Abraham el hebreo, ¿verdad? Abraham el hebreo se dice. Luego viene Isaac, y luego viene Jacob, y Jacob en el capítulo 28, vamos a leer ahí de Génesis 28, 20. Génesis, en el versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, Jacob hizo un voto con Dios, ¿verdad? O una promesa con Dios diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, está condicionando a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando el hermano nos hablaba del sí? Si Dios, esto, condicionándolo, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Ah? Si no, no. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de oración. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Ah? Ya no se vuelve a mencionar si dio los diezmos o si no los dio, si realmente lo cumplió esa palabra o no lo cumplió, ya no se menciona nada. Nomás hizo esa promesa y ahí quedó. No tiene nada que ver esto con la revelación del apóstol Pablo. No tiene nada que ver esto con meterlo a la iglesia. Está totalmente aparte. Antes de la ley. Luego vino la ley y esa costumbre del diezmar, Dios se las ordenó al pueblo de Israel para apoyar a los levitas. Y vamos a ver Malaquías. Vamos a cerrar ahí el Antiguo Testamento con Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. ¿Ya? Dice ahí, ¿robará el hombre a Dios? Hace una pregunta. ¿Ya? Yo una vez que fui invitado el año pasado a una iglesia bautista fundamental, allá donde fuimos, comimos una vaca, pero en una misión, ¿ya? Con este hermano. Pues sacó el hermano ese, ¿no? Y dice, ¿robará? ¿Ustedes qué creen? Dice, ¿el hombre le puede robar a Dios? Y dije, ya sé, Malaquías, se va a ir a Malaquías. Pero yo estaba callado, nunca hablé nada, yo estaba callado nomás oyendo. ¿Robará el hombre a Dios? Claro que el hombre le puede robar a Dios. Dice, si usted no da, dice, lo que le corresponde, usted está robando a Dios. Ya empezaron, ¿no? Ya me la sé, dije, bueno. Entonces aquí pregunta, ¿es palabra de Dios? Amén, ¿eh? Si pregunta, ¿es palabra de Dios? Amén. ¿Robará el hombre a Dios? Claro, ¿verdad? Cuando ellos no daban su diezmo, porque era un mandamiento, sí estaban robando a Dios. Nunca se menciona que el diezmo es dinero. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos, y luego lanza una maldición Dios sobre ellos, los que han robado sus diezmos. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. La nación toda. Entonces ya cuando vemos, yo lo tengo subrayado ahí, la nación toda, ahí está, la nación toda. Se está hablando de una nación, de un pueblo, ¿ah? Lo voy a leer todo para que entendamos, porque quise que leyéramos el 12 también. Y luego dice, traed los diezmos, todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Iba a haber bendición sobre los diezmadores, ¿verdad? Los que iban a diezmar sus alimentos, Dios los iba a bendecir, porque en Deuteronomio 28 se habla de las bendiciones, ¿verdad? Y las maldiciones de todo aquel que obedeciere a Jehová. Eso está muy claro, lo sabemos. Y dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. ¿Se fijaron entonces? Le está hablando a una nación. Y después dice, y todas las demás naciones se van a dar cuenta que esta nación a la que yo le estoy hablando, la estoy bendiciendo o la estoy maldiciendo. Porque era un testimonio. La ley fue dada al pueblo de Israel para que todas las demás naciones, para que el pueblo de Israel diera testimonio del verdadero Dios a todas las demás naciones. ¿Ya? Uno de los 4 propósitos de darle la ley al pueblo de Israel, para que testificara a las demás naciones del verdadero Dios Todopoderoso. Y les dice, malditos son con maldición, porque toda la nación entera me ha robado, toda esta nación. ¿Ya? Y traigan los diezmos al alfolí y los voy a bendecir. Y todas las naciones se van a dar cuenta de que, ¿ya? ¿Se fijaron cómo hace distinción de una nación que va a bendecir y todas las naciones que van a ser testigos de servirle al verdadero Dios? Ahora otra pregunta, ¿qué significa alfolí? Traed todos los diezmos al alfolí. Yo una vez miré en Maranata, no me acuerdo qué era, que decía ese versículo, traed todos los diezmos al alfolí. Yo pensé, pues es la cajita de las ofrendas, ¿no? Pues yo miraba la cajita ahí, dije, pues una alfolía es una cajita de unas ofrendas. La palabra alfolí quiere decir un almacén, es un cuarto, un granero donde se guardaba el alimento. Entonces si uno dice, traigan los diezmos al alfolí, ¿cómo voy a llevar yo mis 20 pesos a un almacén? Y ahí van a meter en el almacén y van a cerrar 20 pesos. O sea, más bien sería una cajita, ¿no? Una bolsa, como la traía Judas, una bolsita o algo así. El alfolí quiere decir un almacén, un granero, es para guardar vacas, para meter becerros, ovejas, semillas. Dice aquí, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Se fijaron que hay un cambio ahí de alimento por alimento? Traigan alimento para el pueblo, para la tribu de Leví, y va a haber en sus casas alimentos y no les va a faltar. Porque Dios es parejo, a la tribu de Leví no hubo heredad para ellos, pero yo voy a ser tu heredad. De los otros que voy a bendecir con alimento y con animales y vacas y todo, ellos te van a dar a ti. Y así el que mucho recogió no va a tener más que el que recogió menos, ¿entiendes? Como el maná, todos van a ser, porque a Dios no se le escapa nada, Dios a todos los va a tener bien. A ti no te voy a dar heredad, pero yo sé cómo te voy a bendecir. Se saca el as de la manga, como dice un hermano allá, se saca el as de la manga, ¿no? Dios, por los diezmos, por medio de los diezmos te voy a bendecir a ti. Aunque de todos esos diezmos tú me vas a dar el diezmo de los diezmos. Entonces está hablando de alimentos. No hay ningún pasaje que se pueda hablar de que se tiene que dar el 10% de los ingresos, de lo que ganas. Son alimentos, eran para una tribu, era para ayudar a huérfanos, a viudas, a los necesitados. Y eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. Vamos a leer en Mateo, bueno, eso es ya en el Antiguo Testamento. Ya, vamos a ver qué ya habla aquí sobre diezmos. Ya no le puse nada porque pues no hay nada. Aunque hacen unas referencias ahí, pero es algo en contra del diezmo. Mateo 23, primeramente ahí. Bueno, sobre todo, hermano, lo que usted mencionó de la dispensación. Aún aquí el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando de esto, estaba dentro de la dispensación de la ley. Sí, ya no lo puse ahí, aquí sí lo traigo. El Nuevo Testamento hay parte bajo la ley y hay parte que ya no está bajo la ley. Con la vida del Señor Jesús, toda su vida vivió bajo la ley, ¿ya? Y el Señor Jesús era un judío, ¿ya? Él no cobró diezmos por la sencilla razón de que él no es de la tribu de Leví, él es de la tribu de Judá. El Señor Jesús es de la tribu de Judá, no cobró diezmos, ¿ya? Igualmente el apóstol Pablo es de la tribu de Benjamín. Él no cobró diezmos tampoco. Y aunque hubiera sido de la tribu de Leví, no iba a cobrar diezmos porque ya ahí la dispensación cambió. Dice,
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Ya? Y aquí abajo trae la nota de lo que es cada una de esas, el eneldo y el comino, parecido al perejil y etcétera. Pero son cosas comestibles. Los fariseos, acuérdense que los fariseos eran gente de dinero. Un fariseo era alguien importante de dinero. Y ellos podían diezmar cómodamente sus alimentos y cosas. Había otros que no podían y para todo eso había ley. Dios se fijó en todo, a Dios no se le escapó nada. Y dice, fariseos hipócritas, porque diezman el comino, la menta, el eneldo, y dejan lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. Está bien que diezmen, pero sin dejar la misericordia por un lado. Ahí los reprende el Señor Jesús. Y hay otro pasaje en Mateo 21, aquí atrásito, 21, 12 y 13. Amén. Y este pasaje vamos a leerlo, el de Juan, en Juan 2, 13 al 16. Es el mismo de Mateo, pasaje paralelo. Juan 2, 13 al 16. Los diezmos que no podían llevar a Jerusalén, llevaban el dinero. Entonces se les ocurre a los judíos pues tener en el templo pues afuera ya las ventas, van a llegar muchos judíos con su dinero porque viven lejos. Pues los que lleguen con su dinero ya aquí les vendemos hasta las palomas, los pichones y los machos cabríos. Lo que vayan a diezmar, lo que vayan a ofrecer a Dios, aquí se lo vamos a vender. Acuérdense que había diferentes tipos de monedas, también, por eso había cambistas. Te cambio la moneda, como ahora, que va y cambian. Ganamos en el intercambio de monedas, hacemos negocio con las ventas de lo que vendemos y nos quedamos con el dinero. O sea, era un negocio redondo. Y ahí afuera, ahí en el templo. ¿Sí, hermano? No, era un negocio redondo. Era un negocio redondo, hermanos, y de ahí viene el enojo del Señor Jesús. Y dice que echó fuera a todos, tanto a los que vendían como los que compraban, y dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Casa de mercado o cueva de ladrones es igual. Estaban haciendo un negocio con la misma palabra de Dios. Vamos a cerrar ahí en Lucas 18, hermanos. ¿Por qué el Señor repudia todo eso de la religiosidad? Lucas 18, cada reprensión del Señor es bien dura. Las reprensiones del Señor Jesús fueron demasiado duras. Acuérdense de Esteban, que lo mataron. Al mismo Señor lo mataron también. Una de las causas fue esa, la reprensión, lo duro que era con lo religioso. Él reprendió muy duro dos cosas. Las dos cosas son la religión. Reprendió mucho la religión. Como ahorita les dice, ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, pero se olvidan de la misericordia. O sea, se hacen ustedes su religión, porque la religión es la obra que uno hace para Dios. Hacen su religión, pero se olvidan de esto. ¿Me entienden? Se olvidan de mí. La misericordia es Cristo, el amor es Cristo. Se olvidan de Dios y hacen lo otro. Hacen sus propias obras sin Dios. Y eso es religión. Lo reprendió muy duro con el ayuno. La última vez que prediqué de eso se fueron los hermanos. La última vez que predicó el hermano Fran el diezmo, se fue también el hermano Cervantes. Se fue y le dijo, yo ya no me congrego aquí porque no estoy de acuerdo con ustedes. Pero es duro, y el Señor Jesús es muy duro. Y fíjense lo que reprende aquí. En Lucas 18, 9 al 14. Dice en la parábola, dice este fariseo. Esto es una parábola, no fue un caso real. Pero el Señor Jesús está haciendo una ilustración de lo que puede llegar a suceder con la religión. Cómo se enaltece el hombre por sus obras de que ayuno y doy. Sí, en la parábola
daba de lo que ganaba. Un fariseo es una persona rica. No fue caso real, pero es una parábola. Y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El Señor estaba ilustrando a este fariseo que hacía de todas las obras, ¿ya? Y dice el Señor, y el otro, decía el otro más, el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo. El publicano era el que cobraba los impuestos, ¿verdad? Que lo miraban como de lo peor, ¿verdad? Como el enemigo de todo el pueblo. Pues ese no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho y diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo se enalteció. Eso es lo que llega a suceder. Si cobramos el diezmo en dinero, va a llegar un rico y va a diezmar más que todos. Y entonces va a humillar al que trabaja allá de barrendero y que le pagan 100 pesos, el de jornalero. Va a humillar al jornalero de San Quintín, que gana muy poquito, porque aquel gana mucho y da mucho, entonces se va a enaltecer. Dios no quiere eso, porque eso es lo que sucede en el hombre, que luego comienza a enaltecerse, el otro quiere, y Dios no quiere eso. Está muy clara la parábola.